Bien, estamos aquí y vamos a hacer una presentación de la palabra de Dios en lo que es referente a lo que es el hombre luego puesto por Dios y su caída. ¿Qué fue lo que sucedió en el principio y su caída? Entonces vamos a ir aquí en el Génesis capítulo 2, versículo 16, de 2 al 10, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Bueno, resumiendo, el hombre desobedeció. La mujer fue engañada y el hombre desobedeció. Y tenemos que entender, bueno, de que ya el diablo tenía una existencia antes de la fundación del mundo y ya él se había constituido pues en un reino de maldad, en un reino de injusticia, de ser adverso a Dios. Y bueno, Dios se lo permitió. Y entonces una de las cosas que hizo Dios, bueno, fue pues este eh, hacer de que de las criaturas, de la creación y de las criaturas sacar uno que estuviera por encima de las criaturas, que fuera Señor, que fuera el que tuviera el señorío, la potestad, la autoridad en la tierra y de sojuzgarla. Por cierto que esa palabra sojuzgar es bastante seria, bastante seria. Y más que todo esa palabra sojuzgar es precisamente porque el hombre podía estar por encima del adversario. Por eso que nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra sacaba a los demonios y podía decirle en un momento determinado como lo hizo. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, y tenía que apartarse. Siendo una criatura, siendo hombre, potentado, está hablando con el príncipe de las tinieblas, está hablando con el Dios de este siglo. Pero sin embargo, cuando él le dice, apártate de mí, estaban los ángeles, más vale que haga lo que dijo, más vale que hagas lo que dijo, más vale que te aparte. Y los ángeles y los demonios tenían que apartarse, tenían que salirse a los mandatos del Mesías. Eso es lo que quiere decir sojuzgarla. Sojuzgarla es una potestad, una autoridad imperial que está por encima, pisotea al que no se sujete al señorío que tenía, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, el hombre cayó. Y cuando cae, pues, eh, desobedece a Dios y ahí estaba ese ser que por medio de engaño, porque ¿cuál es el mandato? El mandato es, el día que él comiere ciertamente morirá. La ciencia del bien y del mal, la ciencia es conocimiento, el conocimiento del mal. Cuando Dios lo creó en el principio, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, era la semejanza de Dios, de lo que es Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es su gloria, es la eternidad, salud, todo eso. Y el diablo es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces este era el portal, este era el portal. Entonces cuando nosotros vemos aquí entonces en el Génesis 3:17, nosotros podemos ver que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender muy bien es que Dios no es maldición. Dios es bendición siempre y Dios no maldice. El diablo fue el que él mismo se constituyó el Dios del mal, él mismo se hizo maldición. Él se hizo el Dios del mal. Entonces cuando está diciendo, maldita la tierra por tu causa, porque él se sujetó, él obedeció a eso. Y eso es lo que el diablo estaba buscando con el Mesías cuando estuvo aquí en la tierra. Él estaba buscando era que le obedeciera, que se cayera en lo más mínimo, porque en cuanto le hiciera caso, entonces ya queda sujeto a él. Queda sujeto a él. Pero nuestro Señor fue siempre enfocado en la palabra y en hacer la voluntad del Padre, pues, y se mantuvo siempre enfocado. Entonces, aquí en Primera de Juan, podemos ver entonces
¿qué fue lo que pasó? En 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, ahora que nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído y hemos recibido, pues entonces, pues el Espíritu de Dios que nos hace ser hijos de Dios. Entonces, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, porque cuando sucedió eso, el diablo tomó la potestad, usurpó lo que era Dios con el hombre allí inicialmente y el estado de perfección que tenía la tierra. Maldita será la tierra por tu causa y sus consecuencias, todas las consecuencias, la muerte, espinos y cardos, todo eso. Estoy resumiendo porque de verdad que es bastante complejo, explicar todo esto y para el tiempo que tengo para yo poder explicar todo esto. ¿Bien? Entonces, el mundo entero quedó bajo el maligno. En Romanos 3:23, nosotros podemos ver, Romanos 3:23, busquemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La temática de esto es que se está hablando sobre lo que son los que están bajo la ley y lo que estamos nosotros que somos los gentiles. La ley y los gentiles. ¿Ves? La ley, lo que tiene la Torá, lo que tiene la palabra de Dios, lo que el pueblo escogido de Dios y los gentiles. Entonces todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su eternidad. Es su eternidad. Por eso que Dios le dijo a él, el día que él comiere ciertamente morirá. Y entonces por su desobediencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la vida eterna, pues, la vida eterna. Ok, entonces en Romanos 6:23 nosotros podemos ver, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado se paga con la muerte. Eso fue lo que dijo nuestro Padre Celestial allí en ese principio. El día que él comiere, ciertamente morirás. Esa desobediencia, ese pecado, eso se paga con la muerte, con la muerte. Y la dádiva de Dios, que no tiene que estar pagando, sino porque Dios te dio ese regalo en el Mesías, que no fue gratis tampoco, porque eso costó la vida de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre, no fue que gratis. A ti no te costó, te fue gratis, te fue otorgada por la creencia, por la fe, una fe diseñada por Dios, ¿ves? Pero fue alcanzada por medio de nuestro Señor Jesucristo como logro para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, ¿la paga del pecado es infierno? No. ¿La paga del pecado es lago que arde con fuego y azufre? No. La paga del pecado es muerte y morir es dejar de existir. Morir es dejar de existir. Morir no es ir ni al cielo ni ir al infierno. Hay una parte en la Escritura que dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para que haya una condenación del lago que arde con fuego y azufre, tiene que haber un juicio. Y el lago que arde con fuego y azufre lo activa el diablo por medio del hombre. Lo activa el diablo por medio del hombre. El diablo cayó en su propia trampa. Todo eso, todo lo que hizo el diablo, establecerse como reino del mal y todo eso, alterar a las criaturas, todo eso, él mismo cayó en su propia trampa. Él mismo cayó en su propia trampa. Dios se sentó. Bueno, Dios reposó. Cuando reposó es porque otorgó al hombre la protección de la tierra, de que cuidase la tierra. Pero todo eso quedó bajo entonces pues el diablo y entonces el diablo, sabiendo de que hay un mediador, tiene que utilizar al hombre. Entonces por eso es que el diablo pone el anticristo y la bestia, así como Dios ha puesto desde un principio, está eso que es el hombre, que es mediante el hombre. Entonces en Romanos 5:12 nosotros podemos ver en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó de generación en generación. La muerte pasó de generación en generación. Está en la genética, si está en la genética está en las células, si está en las células está en los cromosomas, y si está en los cromosomas está en el ADN, y en el ADN, que está la codificación de los genes de todos seres vivos, allí fue que el diablo introdujo el imperio de la muerte. Allí.
porque ahí fue donde él corrompió su sabiduría, porque supo cómo hacer eso y sabe cómo hacerlo y de hecho lo hizo, y eso es lo que está sucediendo desde un principio, desde que el hombre cayó y lo que está pasando en el mundo. Entonces en Génesis 3.15 nosotros podemos ver cómo esto está sintetizado. Génesis 3.15. Aquí Génesis 3.15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Mire, Génesis 3.15 está toda la Biblia. Aquí está sintetizada toda la Biblia. Aquí nosotros podemos ver cómo, porque cuando dice entre ti y la mujer, no dice cuál mujer, pero Dios necesita una mujer porque la simiente del Mesías tenía que ser introducida en una mujer. Ve, y está hablando de una simiente, y aquí está solamente Adán y Eva, y está hablando de una simiente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenía esa simiente. Le pondré enemistad, esto es la mujer. ¿Por qué le estoy diciendo que aquí está sintetizada toda la Biblia? Porque cuando está diciendo aquí la mujer, está hablando de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob Judá, de Judá los reyes, hasta que nace esta mujer, y que es María, y de María introduce al Mesías, y del Mesías, que es esa simiente es la que le da en la cabeza, que dice: entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, esta simiente, y tú le herirás en el calcañar. Esa herida que tú le vas a herir, esa es la crucifixión. Ve cómo todo está sintetizado. ¿Y cuando Él es destruido? Él es destruido al final. La palabra de Dios, que en Apocalipsis, que Él es destruido. Entonces sí está sintetizada desde Génesis hasta Apocalipsis, 3.15. De verdad que es bastante corto el tiempo que yo tengo para poder explicar todas estas cosas, ¿no? Porque nosotros podemos ver aquí cómo aquí podemos ver nosotros 3.15, pero cuando vemos aquí lo de la mujer, que se refiere que es Israel, podemos ver aquí: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo del varón. ¿Qué quiere decir? ¿Que esta mujer persiguió a María? No, se está refiriendo, cuando dice que persiguió a la mujer, quiere decir a Israel, porque para cuando eso suceda, que es para el tiempo de Apocalipsis final, ya María está, bueno, ahorita estamos hablando, ya María tiene ya más, casi 2000 años muerta. Entonces no es esa mujer a la que se está refiriendo, es al pueblo de Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer en el Apocalipsis 12:17, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esta parte aquí de lo que está hablando, de que es la simiente tuya, esos son los hijos de desobediencia. Que nosotros lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en la genética, que teníamos esa muerte en la genética, que ha pasado de generación en generación, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad, la autoridad del aire, el espíritu que ahora, no mañana ni en el futuro, ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son todos aquellos de donde hemos venido todos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero lo que nos hace la diferencia es porque somos hijos de Dios. Pero todos venimos como hijos de desobediencia, porque todos tienen esa genética donde está la muerte. En Romanos 11:32 nosotros podemos ver también esa parte que dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Sujetó todo en desobediencia, quiere decir en la palabra. Dios nos sujetó de que nos dio la salvación en el Mesías por la palabra, para que podamos alcanzar pues la salvación por medio del Mesías.